La cursada la hacemos en 6 reuniones, ¿sí? A veces nos piden que sean 4, pero tratamos de organizar algo como hacerle un poquito de trampa a la facultad y tener 6 reuniones porque es lo mínimo. En euro es muy grande, la verdad que para poder verlo. Y solamente van a ver una parte, no es que van a ver todo. Y esta primera clase, que es digamos, la séptima o primera, como quieran verlo, en general uno la titula de esta forma, ¿sí? Como neurología la evaluación neurológica en el paciente vigil, pero digamos, es una clase que generalmente hablo yo. Me gustaría, si alguien me interrumpe y quiere conversar, bárbaro. Si quieren aportar, perfecto. Bueno, entonces, la diferencia tan muy importante del paciente despierto como del paciente que no está despierto este, es precisamente, digamos, cómo uno lo va evaluando, al paciente. Y en el paciente en coma, que es la clase que viene, nosotros lo vamos evaluando y lo vamos tratando al mismo momento. Imagínense que un paciente con deterioro del sensorio puede no estar respirando, ¿sí? Por eso tenemos el ABC, que todos conocen y demás, pero lo vamos a ir repasando después más adelante. En el caso entonces del paciente despierto, nosotros tenemos mucho más tiempo, digamos, para analizar todo un examen físico y toda una semiología adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Estos pasos ya creo que todos ustedes los conocen, para organizarnos bien. Primero un buen interrogatorio, luego un examen físico. En general, uno con eso tiene alguna idea de algún diagnóstico sindromático. En función de ello, pedimos metodología diagnóstica, lo que se llaman exámenes complementarios y llegamos a diagnóstico de síndromes neurológicos. A veces etiológicos, a veces no. Eso a veces tenemos que seguir con algún otro examen complementario hasta tanto llegamos al diagnóstico. No siempre es posible eso, pero bueno, lo importante hoy es revisar un poquito la metodología. En el caso de la anamnesis, uno generalmente analiza el motivo de consulta. Esto es principalmente la sintomatología, el motivo por el cual viene el paciente. A veces, obviamente, que hay algún signo, ¿eh? que puede ser motivo de consulta, pero en general, digamos, es lo que el paciente siente. A eso se le llama sintomatología. En el caso del segundo punto, el de la enfermedad actual, generalmente lo que nosotros hacemos es desarrollar, digamos, que nos cuente bien cómo fue que fueron evolucionando los síntomas, si tiene algún otro síntoma, además, como vamos a ir más adelante. Pero digamos, ahí es donde volcamos, muchas veces con palabras nuestras. En el motivo de consulta, según algunos autores, lo que uno tiene que poner es lo que el paciente nos dice, no lo que uno interpreta. Bueno, después ahí preguntamos cosas, digamos, antecedentes propios de lo que estamos relatando, y después vienen los antecedentes personales, tanto medicación, quirúrgicos, alérgicos, familiares como sociales, digamos. ¿Está bien? Dentro de los síntomas, los que están en verde son los que son bien marcados. O sea, todo lo que sean dolores, en la mayoría de las consultas médicas sobresalen. En el caso de la parte neurológica, los dolores de cabeza son los más frecuentes. Muchas veces las lumbalgias, si bien las lumbalgias se van con los traumatólogos, en general también los neuros solemos ver. Bien, y la otra gran parte es lo que son ya signos, son debilidades. El paciente siente debilidad, pero nosotros generalmente a esa debilidad la vemos, por lo tanto ya es un signo que vamos a ir analizando y viendo. Acá tiene una cantidad enorme, y que podría ser mucho más larga también los motivos de consulta neurológica. Y esto lo saqué de mi base de datos, digamos, de lo que les he ido preguntando a los pacientes y por los motivos por los cuales han venido.
En el caso de la cefalea, ¿sí? Es un síntoma guía cuando está presente. O sea, si el paciente nos tira 4 o 5 síntomas que tiene y dentro de ellos está la cefalea, para nosotros es un síntoma guía, es algo que lo vamos a analizar muy detalladamente, ¿eh? Y siempre les digo, y lo voy a repetir en unas cuantas clases, que el tema de la cefalea siempre uno debe pensar en el síndrome meningio cuando es de comienzo brusco y muy intenso, ¿sí? Y uno debe pensar en dos tipos de meningitis, la infecciosa o la química, que es la hemorragia cerebral, ¿sí? Es irritación de las meninges. ¿Eh? Bien, para dimensionarlo, nosotros lo que vamos a tener es el Alicia, por un lado, ¿sí? Que acá uno va modificando cosas y le agrega 2A, y el otro es la escala visual analógica, que uno le pone una puntuación del 1 al 10. Suspendo un poquitito, chicos, vamos a mirar a ver si hay alguien que está queriendo entrar o algo por el estilo. Bueno, y tenemos a alguien más, si alguien nos escribió. Bien, muchas gracias, felicitas. Bueno, volvemos a la clase entonces. Bien, este es el Alicia modificado, ¿sí? El tema de la aparición brusca del síntoma. Esto se puede aplicar con ciertos cambios, digamos, a cada uno de los síntomas que el paciente trae, ¿sí? Obviamente que uno a veces no localiza el vértigo, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, en el vértigo, si uno le puede preguntar si lo que hace el paciente es girar él o le giran las cosas. O sea que hay muchas cosas que uno puede ir viendo y guiándose con esta mnemotecnia. Les quiero comentar que en el último ECOE, la verdad que me gustó muchísimo la forma en que los alumnos fueron guiándose, digamos, siguiendo este tipo de guías. No es que me hayan seguido a mí, sino que me imagino que otros docentes también se las han dado. Los exámenes físicos, la verdad que fueron muy adecuados, bastante completos, así que me quedé muy conforme con el tema. Bueno, lo que ustedes ven en negrita está puesto así porque son los temas importantes. Por eso yo les decía, de cefalea, brusca, intenso. Cuando no hablamos de intenso, en general, uno de los parámetros que nosotros vamos a tomar es cómo hace el paciente, digamos, o cómo el paciente repercute, digamos, en las tareas habituales. ¿Eh? En el caso leve, muchas veces ni va a consultar, pero en el caso intenso a veces tiene que abandonar sus tareas habituales. Y ese es un dato signo de alarma. En la, digamos, en bibliografías que son de origen anglosajón, ustedes van a ver que muchas veces ellos dicen de los signos de alarma como red flags o banderitas rojas. Y bueno, esto, ¿no? Entonces una cefalea de aparición brusca y muy intenso, para nosotros eso es una banderita roja y debemos darle bolilla a ese paciente y tratar de, por lo menos, descartar esas dos cosas, ¿no? La meningitis y la hemorragia cerebral. Si uno hace ese tipo de ejercicio de pensar en cosas graves y en qué cosas tiene que descartar, muchas veces va a hacer diagnósticos de otras cosas, que son los diagnósticos diferenciales, pero no va a dejar de pasar por alto, digamos, las cosas importantes. Bueno, ustedes después tienen, ¿no? El carácter, la radiación, que para la cefalea mucho no tiene importancia. Los atenuantes, los agravantes, o sea, sobre todo atenuantes, si tomaron medicación, cómo respondieron, si hay alguna cosa que los agrava. Esperen que les muestro.
Les hago una pregunta, si alguno me puede responder. Yo acá tengo una partecita que está acá, que me dice Meet Google, está compartiendo la ventana, dejando compartir, ocultar. Ustedes pueden ver todo el resto, ¿no? De la diapositiva. Ahora estamos viendo la diapositiva nosotros, no sé si Está bien, nos daba eso. listo. Bueno, barro, seguimos entonces. Por lo menos me quería quedar con las dudas de que quede algo oculto, digamos. ¿Eh? Bien, entonces, una vez que nosotros terminamos una anamnesis, uno dice, bueno, le he preguntado todo lo que quería saber. En general uno se puede hacer una idea de lo que tiene que ir a revisar. Es muy importante que el examen físico, cuando uno es inexperto, recién empieza, o como ustedes están estudiando, digamos, uno organizarse detalladamente de cómo va a ser un examen físico. Si ustedes ven mucho de los pacientes, de los médicos recién recibidos, van a ver que tienen muchas dificultades eh, en quedarse, que no saber cómo seguir una evaluación. ¿Eh? Digamos, cuando uno tiene un poquito más de experiencia, después uno la desarma a gusto, digamos, y uno sabe que tiene que replantearse. Es como que uno conoce que es un problema, y sabe cómo saltearlo, digamos. ¿Eh? Bien, esta frase que la saqué del libro de neurología por excelencia, ¿eh? Está en la página 5, está, ni bien empezamos, ¿no? La sexta edición me parece que es importantísima. ¿Sí? La amplitud del examen físico debe estar relacionada, ¿sí? Por necesidad, y cuando hablamos de por necesidad es por el bien del paciente, por el bien del médico y, bueno, y por digamos, para que no se haga demasiado extensa la consulta. ¿Sí? Entonces debe estar relacionada con el tipo de problema planteado por el paciente. ¿Sí? Bien. Cuando decidimos empezar con el examen físico, una de las cosas que siempre nos olvidamos, ¿sí? Está acá puesto de color distinto, que son los signos vitales. ¿Eh? Cuando uno está en un consultorio, en general esto queda de lado, pero si uno es clínico, la mayoría de ustedes van a hacer alguna parte clínica, digamos, esto lo tienen que mantener, ¿sí? Digamos, preguntar o ver si el paciente tiene algún problema de temperatura, frecuencia cardíaca, digamos. Uno tiene que tener organizado de esta manera, ¿sí? En el caso del examen neurológico propiamente dicho, la otra cosa que nos solemos olvidar es de los signos meningios. Es como que no es del examen neurológico y sí es uno de los pasos que tenemos que tener. Esto que yo les voy comentando, digamos, es una forma organizada. Pueden ver otros libros y se los va a organizar de diferente manera. La idea es que cada uno de ustedes haga su propio examen físico. El tema es tratar de no olvidarse de algunas cosas, no dejar de pasar por alto algunas de ellas. Entonces, como dijimos, el paciente despierto, uno el sensorio ya lo da digamos, analizado. Generalmente cuando uno escribe control de signos vitales en las indicaciones del examen de las historias clínicas, digamos, el sensorio es parte de los signos vitales. El paciente, el enfermero, debería poner si el paciente está despierto o no. Vigil. Y con esto también les quiero hacer un pequeño análisis, digamos que cuando se habla de lucidez. Si uno dice que el paciente está lúcido, eso es digamos, una afirmación desde el punto de vista de la salud mental. O sea, no solamente la lucidez habla de muchas cosas y uno tiene que analizarlo muy bien para decir. En general, desde el punto de vista neurológico, nosotros nos alcanza con decir que está despierto, vigil. ¿Eh? Bueno, como decía, esta organización de arriba hacia abajo, el paciente despierto, empezamos por los pares,
seguimos por la taxia, la parte motora, la sensibilidad, los signos meningios, la marcha. Muy importante porque es integradora de todo. Entonces, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que hace? De cabeza a pies. ¿Sí? Una de las formas. Yo tengo mi propio examen físico, me gustaría mostrárselos después más adelante, ¿sí? Pero bueno, acá vamos analizando en los pares qué cosas miramos, el fondo de ojos es otra de las cosas que generalmente no hacemos, ¿sí? Pero bueno, son todos puntos que uno podría tener un checklist e ir tildando uno por uno, ¿sí? Bien, el examen físico que yo realizo habitualmente, empiezo con la prueba índice nariz, ¿sí? Esperen que les muestro. Esperen un cachetito, vamos a prender la luz. Bueno, ahí me ven, ¿no es cierto? Más o menos, a ver si puedo ver a mí mismo. Bueno, en general uno empieza con la prueba de índice nariz, ¿sí? Lleva los brazos al costado y hace que el índice del paciente, ¿sí? Toque la punta de la nariz, primero con los ojos abiertos, después le decimos que lo cierre, ¿está bien? De esa forma uno lo que va haciendo es cansando un poquito, sensibilizando lo que después viene de la prueba de Barré-Minasini. ¿Eh? Un cachitito. Entonces, uno de los errores que solemos hacer, ¿sí? Es que al paciente lo paramos, lo sentamos, lo volvemos a acostar, en general uno tiene que hacer sentar al paciente, después uno lo hace acostar y después uno lo hace sentar y parar y hacemos los exámenes organizados. Por lo tanto, seguir ese examen físico que nosotros estuvimos hablando hasta recién es muy difícil. Como yo les decía, empiezo con la prueba de índice nariz, de esa manera estoy sensibilizando a la prueba de Barré, la hago más rápida, ¿está bien? La prueba de Barré es poner los dos brazos contra la gravedad, ¿sí? Que mantenga los dos manos a cierta distancia, y después uno se acerca, hace la motilidad pasiva, o sea, el tono muscular, ¿eh? Después uno lo que hace es la campimetría por confrontación, hace la motilidad ocular, ¿eh? Y va mirando, a veces es necesario tocar al paciente para ver la sensibilidad, la motilidad de la cara, va haciendo los análisis de los diferentes pares craneales, hasta que en un momento uno lo hace acostar al paciente, hace la prueba de Mingasini, que es lo mismo que la de Barré, pero con los miembros inferiores, digamos, dispuestos a cierta altura de la camilla, ¿sí? Como si fuesen una L en las dos piernas y que las mantenga contra la gravedad. ¿Sí? Lo que nos estamos mirando es la fuerza muscular. Podemos hacer algunas pruebas de tono muscular y una de ellas modificada es la prueba de ASEC, cuando uno despierta dolor a la movilización, digamos. Y generalmente con el paciente acostado uno lo que hace también es aprovechar para hacer los signos meningios. Una vez que terminamos con eso, si uno ve que no se olvidó nada, lo hace pasar al paciente. Generalmente uno se queda al costado del paciente, le hace juntar los pies y que cierre los ojos. ¿Por qué se queda al lado del paciente? Porque en el raro caso de que estén afectados los cordones posteriores, o sea, la sensibilidad propioceptiva,
el paciente se cae, si uno le hace cerrar los ojos. Entonces, por delicadeza uno debe estar cuidándolo al paciente. ¿eh? Bien, después uno lo puede hacer parar en puntas de pies, luego sobre los talones, digamos, y uno lo puede hacer marchar en el lugar y o caminar por el consultorio. ¿sí? Generalmente uno analiza, así como deglute el paciente, los esfínteres también uno los revisa por interrogatorio. Si tiene alguna dificultad para hacer pis, para hacer directamente, uno puede decirle orinar a algún paciente y otro le tiene que explicar qué es lo que está preguntando. Bueno, bien, entonces, una vez que uno tiene el examen físico y la parte de anamnesis completa, uno tiene alguna idea de qué le está pasando al paciente y en general uno indica algún tipo de estudios. Y acá ven la cantidad de estudios que uno puede llegar a hacer, ¿sí? Tanto desde el punto de vista craneal como desde el punto de vista espinal. En el caso de hoy, lo que vamos a analizar un poquitito es principalmente algunos estudios complementarios que a mí me gustaría que se lleven cuando termine el curso, digamos, de un análisis correcto. Ahora, antes de indicar un estudio, ¿qué es lo que uno se tiene que preguntar? Siempre, siempre. ¿eh? ¿Qué espera encontrar? Eso es clave. ¿sí? Si yo pido un estudio y no sé qué estoy buscando, puedo encontrar cosas y en general la mayoría de los estudios vienen con un informe. Entonces, si me informan cosas, es a veces importante, digamos, conocer qué esperaba encontrar, porque eh, de esa manera uno evita tener que estar pidiendo otros estudios, de poner en gastos al paciente, incluso a veces digamos, errar en el diagnóstico y proponer algún tratamiento que no es el correcto. Bien, entonces, las tomografías de cerebro, por ejemplo. ¿Cuándo las vamos a indicar? Hay también otra diapositiva donde también lo analizamos. ¿sí? Recién hace un poquito hablábamos de debilidad. ¿sí? El foco neurológico cuando aparece puede ser irritativo o deficitario. Y en el caso de lo motor, el paciente generalmente se queja de debilidad. En el caso de lo sensitivo, ¿sí? Lo irritativo es mucho más frecuente y son las algias, los dolores, lo más común. Generalmente cuando uno pregunta cuáles son irritativos del sistema sensitivo, uno habla de parestesias, pero generalmente el dolor es lo más relevante. ¿sí? Y después generalmente nosotros tenemos patología vascular, patología tumoral, patología inflamatoria, digamos, patología infecciosa, que eso esperaríamos encontrar, digamos, cuando uno tiene alguna debilidad. Ya lo vamos a analizar cuando tengamos un deterioro sensorio, indicamos una tomografía y qué cosas uno tiene que estar pensando. Lo analizamos en la próxima clase. Bueno, bien. Entonces, como dijimos, yo quiero que se lleven por lo menos que sepan analizar o poder decir, una tomografía de cerebro, busco esto, 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 y con esto sé que la tomografía está bien y que el paciente no necesita urgente, digamos, una consulta o algo por el estilo. ¿sí? Bien, entonces, la tomografía nos va a hacer un análisis estructural, o sea, morfológico. Bien, hoy las tomografías en general son multislides, siguen existiendo las que usan topograma, que toman los 10 grados por encima de una línea órbito-meatal, o sea, del piso de la órbita a la órbita, perdón, al meato, el conducto auditivo externo, se traza una línea,
y de ahí se le da 10 grados para tratar de evitar muchos artefactos que salen con algunas protrusiones óseas, ¿sí? En general hoy se hace lo que se llama tomografía helicoidal o multislice, que lo que hace es hacer un paneo general de todo el, el cráneo, digamos, con su contenido, y salen cortecitos de 1 o 2 milímetros, y son 10.000 cortes que uno puede analizar, ¿sí? Bueno, en general entonces, cuando ustedes, por más que hagan unas multislice, cuando les llega el papel de tomografía, hay unas 16 cortes más o menos. Eso habla que cada 10 milímetros de espesor hay un corte que les está mostrando. Lo que tienen que entender, por ejemplo, que cada uno de esos cortes, cuando se hacían así de 10 milímetros, era una promediación, digamos, de lo que estamos viendo en esos 10 milímetros. ¿Sí? O sea que una lesión de 5 milímetros posiblemente pueda quedar no observada porque es una promediación, ¿sí? Otras cosas que podemos hacer es agregarle contraste, ¿sí? Ustedes saben que los vasos sanguíneos no se ven, ¿sí? Si no tienen contraste en su interior. Y el otro tema, ¿sí? Es que lo que estamos buscando es disrupciones de la barrera hematoencefálica. El otro tema de las tomografías, que ahora les voy a mostrar un poquito, ¿sí? Es que nosotros podemos cambiar las ventanas, ¿sí? Podemos analizarlas desde el punto de vista de ver el contenido o de ver el continente, lo que son las ventanas óseas, por ejemplo, ¿sí? Acá les muestro. Este es un topograma, es como, por ejemplo, en la fosa posterior, ven, hay varios cortecitos de 5 milímetros, más o menos, y después hay unos cortes que están planificados, digamos, cada 10 milímetros en la parte superior. Esto es lo que les comentaba de las ventanas. Esta es una ventana que nos muestra el parénquima, esta es una ventana donde nos muestra solamente el continente, la parte ósea. ¿eh? Acá estaríamos buscando, por ejemplo, lesiones óseas, ¿sí? O fracturas, por ejemplo, que no dejan de ser lesiones óseas. Bien, ¿qué evaluamos? Generalmente como las radiografías de tórax es digamos, la que un médico no puede dejar de analizar. Generalmente lo que uno va a mirar es la simetría. ¿eh? Después lo otro que mira es la densidad. Ustedes saben que en el tema de tomografías y radiografías uno ve densidades. ¿sí? En el caso de resonancia magnética después vamos a analizar que vemos intensidades. Eh, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿sí? En una escala de grises, más blanco es el metal. En general no tenemos nada de metal, salvo que tengamos algún proyectil en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, algo metálico sería algo anómalo, o por ejemplo, cuando hacen una radiografía y le ponen el nombre del paciente, o el derecho izquierda, eso generalmente es de metal y es bien blanco, uno puede admirar a través de las radiografías. Después viene el calcio, ¿sí? Después viene la sustancia gris, después viene la sustancia blanca, después viene el líquido cefalorraquídeo. Esas son diferentes densidades. Ahora les muestro un poquitito. Otro de los temas que solemos mirar mucho es el tema de la línea media. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de simetría, vemos de un lado o del otro, también hay un análisis de la línea media, que ahora también les voy a ir mostrando. Siempre les digo que antes de decir que con esto no vimos nada de densidad, la simetría es normal, la línea media está bien, también uno, sobre todo en el trauma, uno tiene que analizar todo lo que está a nivel justalveolar, ¿sí? Y en el caso de los compartimientos y contenido, hoy he cambiado un poquito el análisis y ahora les voy a ir mostrando qué cortes uno va analizando, ¿sí?
Generalmente nosotros hablábamos que las tomografías eran cortes axiales, como los que vimos hace un ratito, los que pueden ver acá, ¿sí? Pero también nos muestran cortes coronales, ¿sí? También nos muestran cortes sagitales, ¿eh? O sea, acá tenemos superior, posterior, inferior, anterior, ¿sí? Lo estamos mirando de costado. Y en el caso este, acá tenemos la derecha, la izquierda, superior, inferior, ¿sí? Son cortes coronales, ¿eh? Bien, esto hoy, las tomografías multislice nos permiten hacer las reconstrucciones y las imágenes son bastante buenas. Uno puede mirar mucho digamos, las estructuras y poder analizarlas. Este es el análisis, vieron que hace un ratito les comentaba, un análisis distinto que vengo haciendo con las tomografías. O sea, yo les propongo que dentro de las, no sé, 30, 40 imágenes que uno recibe a veces en una placa, ¿eh? Uno analizar estas 4 cortes. Un corte que pase por la fosa posterior, altura del cuarto ventrículo, ¿eh? Un corte, esto principalmente sirve para estudiar y aprender, digamos, a analizar una tomografía. Un corte por debajo de los ventrículos, o sea, de la base del cráneo, un corte a nivel de los ventrículos y un corte por encima de los ventrículos. De esta forma uno puede analizar cuáles son las estructuras de la fosa posterior, uno analiza el cuarto ventrículo, que es, digamos, lo que uno va a ir a buscar. Yo encuentro el cuarto ventrículo en forma de U invertida, que lo vemos bien clarito, y uno puede decir que más probable es que esto sea una tomografía normal de la fosa posterior. ¿Está bien? En el caso de la siguiente estructura, uno lo que va a analizar son las este, cisternas peribroncales, ¿eh? Digamos las cisternas de la base del cerebro. Acá tienen la parte horizontal de la cisterna silviana, entonces todo lo que está por delante es lóbulo frontal, todo lo que está por detrás es lóbulo temporal, ¿eh? Y uno tiene acá el tronco encefálico, ¿sí? Cuando pasamos a analizar la parte de este, los ventriculares, un corte ventricular, uno también puede analizar, ¿sí?, las fisuras laterales o de Silvio, y entonces uno puede decir que lo que está por delante de esta línea, ¿sí?, es el lóbulo frontal, ¿sí?, y lo que está hacia los ventrículos, hacia la línea media, digamos, ¿sí?, es la ínsula con los núcleos de la base. ¿Está bien? Dependiendo, ¿sí?, de la altura de donde pase, esto puede ser lóbulo temporal o puede ser lóbulo frontal. Para analizar esto lo van a tener que ver, digamos, cuando uno puede ir mirando un corte coronal y un corte sagital y un corte axial al mismo tiempo, y uno va analizando cómo va cambiando. Ustedes podrían entender que la cisura silviana, digamos, tiene una parte donde el lóbulo frontal cubre a la ínsula y otra parte donde la ínsula está cubierta por el lóbulo temporal. Entonces, a veces es difícil saber si esta partecita que está entre la cisterna lateral y el hueso es lóbulo frontal, que acá les puedo asegurar que es lóbulo frontal, o es el lóbulo temporal. ¿Está bien? Pasando a los elementos de la línea media que hablábamos hace un ratito, uno acá puede ver la hoz, ¿sí?, puede ver la cisura interhemisférica, puede ver el septum o tabique interventricular, ¿sí?, puede ver en este caso donde estarían ubicados los montos, puede ver el tercer ventrículo, puede ver la zona de la región pineal y por detrás nosotros podemos analizar las cisternas cuadrigeminales, o esto que se conoce también como fisura transversa, ¿sí?
en la parte posterior. Esto todo es la línea media, ¿sí? La línea media donde está la hoz no se va a correr, que es una estructura tabique, digamos, y donde está la hoz en la parte posterior tampoco se va a correr. Pero esto puede estar desviado hacia un lado, puede estar desviado hacia el otro, en cuestión de milímetros, y es un elemento a tener en cuenta como parámetro de normalidad. De la hoz, ¿sí? La parte posterior, nosotros podemos que se desprende como si fuese una Y, y esta es la tienda del cerebelo. Por lo tanto, ese pequeñito que se alcanza a ver ahí, en parte es el cerebelo. Esto es fosa posterior. ¿Está bien? Cuando analizamos los cortes más altos, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver es la hoz, ¿sí? Y lo otro que podemos ver es la disposición que tienen los surcos, ¿sí? De adelante hacia atrás, en el lóbulo frontal, o estos surcos que son, ¿sí? De derecha a izquierda, que van hacia la línea media. Bien. Nosotros lo que tratamos de individualizar es cuál es el surco central. ¿Es este o si es este? Porque el surco central hacia adelante es todo el lóbulo frontal, del surco central hacia atrás es el lóbulo parietal, ¿sí? El occipital y el temporal obviamente no lo van a ver porque son cortes bien altos. Bien. ¿Cómo podemos saberlo? Generalmente nosotros vemos que es el surco frontal interno, que termina y tiene una, digamos, una bifurcación. El surco que está inmediatamente posterior es el surco central. Lo más probable es que sea el surco central, ¿sí? Entonces, esto es lóbulo parietal, esto es lóbulo frontal. ¿Lo puedo asegurar con absoluta certeza? No, habría que mirar los cortes subsiguientes, ¿sí? Y los cortes suprasiguientes, lo que está por encima, lo que está por debajo, y uno ir buscando esos puntitos que les estaba comentando para poder saber si es este el surco central o este otro. Bien, entonces ustedes saben que lo que es lóbulo frontal, ¿sí? Ustedes van a tener el área motora y lo que está por detrás es el área sensitiva. Bien, acá tiene una cantidad de también indicaciones, ¿eh? De cuando uno hace tomografías en forma de emergencias. Entonces, en el caso de meningitis, este es un tema siempre controversial. Hoy en día no hacemos una punción lumbar si no tenemos una tomografía hecha. ¿eh? Pero hay veces que si uno tiene que trasladar a un paciente a otra localidad y uno sospecha que es una meningitis bacteriana, la punción lumbar hay que hacerla. No podemos esperar una tomografía. Eh, Hoy una tomografía demora menos de media hora, así que tampoco es tanto el problema, por eso, o sea, ¿cuál sería el problema de hacer una punción lumbar sin tomografía? Cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión ocupante de espacio, ¿sí? Puede provocar algún tipo de herniación, incluido matar a un paciente. ¿eh? Entonces, uno siempre deja cierto tiempo para ir a hacer la tomografía previa a una punción lumbar. ¿sí? Bueno, análisis que iremos viendo. Bien, en el caso de la tomografía, de las resonancias, ¿sí? Lo que quiero comentarles es, digamos, cómo uno las puede analizar. El objetivo principal es que ustedes sepan analizar tomografías. ¿eh? Pero bueno, la resonancia hoy está muy difundida, digamos, y es importante también conocerla. ¿eh? Entonces, ustedes saben que hay dos modalidades, lo que se conocen como T1 y T2. ¿eh? El T1 es lo que se conoce como imagen anatómica. Uno ve una imagen que es muy parecida a una tomografía, salvo que el hueso es negro. ¿sí? Y en el caso del T2,
digamos, como el líquido está cambiado, en un líquido en vez de negro se ve blanco, y las patologías suelen tener más contenido de agua. Nosotros llamamos imágenes patológicas porque es donde predominan las patologías, ¿sí? Y el contraste que solemos usar se llama gadolinio, no hay otro tipo de contraste. En el caso de las tomografías hay una cantidad de contrastes enormes. Bueno, cuando sean expertos en imágenes lo podrán ver. Lo que les decían, acá tienen un T1, acá tienen un T2, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que el líquido es de color negro, ¿eh? Como pueden ver en los surcos, en los ventrículos, ¿sí? La sustancia blanca es blanca, y la sustancia gris es gris. ¿Sí? En el caso del T2, la sustancia blanca es más oscura, se parece más a la tomografía, y la sustancia gris es un poquito más blanca, ¿sí? Este es un T1 corte coronal, axial, axial, sagital, coronal, coronal T2, y hay algunos otros tipos de secuencias que pueden estar cambiando, modificando para tratar de ver mejor algún tipo de patologías. Bien, entonces, fíjense que la sustancia gris, en el T1 es gris, la sustancia blanca en el T1 es blanca, ¿sí? En el T2 cambian, y así como el líquido, que en el T1 es negro y en el T2 es blanco, en el T2 la sustancia gris y la sustancia blanca cambian su parecer, es mucho más oscura, digamos, la sustancia blanca en el T2. El aire, ustedes pueden ver que es negro en ambas secuencias, y el calcio es negro en ambas secuencias. ¿Cómo nos damos cuenta de uno u otro? Precisamente es conociendo la anatomía de lo que estamos viendo, ¿sí? Bien, en el caso de la grasa, en el T1 es blanca, en el T2 es oscura. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia blanca tiene grasa, por eso la sustancia blanca es blanca en el T1 y es oscura en el T2, porque sigue el contenido graso que tiene la sustancia blanca, de la mielina. Las mielinas, si se acuerdan, de fingolípidos, son blancos. Los elementos negros en ambos tiempos, como dijimos, aire y calcio, ¿sí? También la hemosiderina, que es una de las estadios, digamos, de la degradación de la sangre, uno la puede ver, es uno de los últimos estadios, uno la puede ver negro en ambos. Y lo otro que se suele ver negro es el flujo. Eso no hace los vasos sanguíneos, como habíamos dicho, en lo que es rayos, ¿sí? Tanto la tomografía como la radiografía, no se ven espontáneamente. En el caso de las tomografías, el flujo de los vasos sanguíneos puede verse, y es más, con este flujo, cuando uno reconstruye, por ejemplo, con técnicas obviamente de computación, puede hacer todo el árbol arterial, y es una de las formas de hacer las angiografías sin agregarle contraste, siguiendo solamente el flujo sanguíneo. Bien, acá tienen varios casos, varias imágenes, a nivel de la fosa posterior, ¿sí? Del cuarto ventrículo, T1, un T1 por encima de los ventrículos, T1 bien por encima del ventrículo. Acá pueden ver el seno sagital superior, acá se puede ver el seno recto como flujo, ¿sí? Esto es un corte sagital, nariz, boca, nuca, ¿sí? Acá tienen un T2 a nivel de la base, nosotros vemos el tronco encefálico. Este es un coronal en T2, ¿sí? Y esto que ven ustedes acá es negro. ¿Qué puede ser eso? Fíjense. T1, negro. T2, negro. T2, y se ve negro. Entonces esto o es calcio o es aire. Eso es un neumoencéfalo. Para que vean cómo se ve. Blanco en T1.
la grasa, la sangre. La sangre la van a ver en todos lados y en distintas formas. Entonces, la resonancia magnética no es el principal estudio para analizar la sangre, ¿sí? La melanina se ve blanca, el gadolinium se ve blanco, ¿sí? Y a veces el calcio que contiene manganeso también se ve blanco, porque el calcio, como se veía, negro. Cuando tiene uno de este tipo de cosas, o sea, alguna calcificación del núcleo de la base, se ven blancos y es porque tiene depósitos de ese metal. Después tenemos dos modalidades extras. Además del T1 y T2, hay dos que les quiero comentar. El FLAIR, ¿sí? Es un T2 que lo que se hace es invertir, esto es una sigla, y significa eso, Inversion Recovery, que es la inversión del líquido en el T2. O sea, va a ser un T2 con líquido negro. Y esto lo que permite es ver algunas lesiones de sustancia blanca, como son la esclerosis múltiple, por ejemplo, que, digamos, el contenido líquido que tiene esas lesiones no alcanzan a cambiar y se siguen viendo blancas. En el caso, como todo el resto del agua, sí cambia a negro, permiten ver ese tipo de lesiones. Y el caso de la difusión, que ahora les muestro cómo es, acá ustedes están viendo lo que es FLAIR, y cómo puede ver lesiones, está bien, lo que les mostré hace un ratito, ¿sí? Son las mismas lesiones, se ven en el T2, ¿sí? Pero ustedes invierten el líquido, entonces se ve negro, pero el líquido que está dentro de la sustancia blanca no alcanza a invertirse con ese artefacto que nosotros hacemos y queda blanco. Entonces son lesiones de sustancia blanca, se ven muy claramente. Eso no es esclerosis múltiple, eso es leucoriosis. Bien, en el caso de las difusiones, como lo que les decía, esto nosotros podemos reconocer que esta es la cisterna ciliana, ¿sí? Podemos reconocer que esta es la línea media, ¿sí? Pero nosotros, esto no es un estudio de estructura, esto es un estudio de difusión de las moléculas de agua en el espacio. Entonces, ustedes, se compara esto con el movimiento browniano. Por ejemplo, los haces de luces, cuando entran en una sala, uno puede llegar a verlas, a esas partículas que tienen en el aire que van modificándose y parece que chocaran entre ellos y se mueven. Bueno, eso se conoce como movimiento browniano. Y en el caso de la difusión, precisamente lo que mira es eso, cómo se mueven las moléculas de agua con ese tipo de movimiento al azar. Cuando está más restringida, aparecen diferentes colores. Y en el negro, precisamente, es cuando las moléculas de agua están libres. Por eso uno puede reconocer este tipo de cosas. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, imagínense que acá les aparece una mancha blanca. Significa que en ese lugar las moléculas de agua no se están moviendo. ¿Sí? Y si no se están moviendo es porque no tiene irrigación esa zona. Un infarto del cerebro es muy clarito, muy fácil de verlo en una secuencia de difusión. ¿Sí? Van a ver una mancha blanca porque en ese lugar no hay, digamos, circulación sanguínea. Bueno, como les decía, y les voy a proponer, ¿sí? Yo ahora les voy a alcanzar algunos problemas para el próximo encuentro. La idea es tratar de hacerlo el lunes que viene, si les parece bien, tipo 6 de la tarde. Creo que todavía seguimos en cuarentena, o vamos a estar ahí por salir de la cuarentena. Y la idea es hacer 6 lunes seguidos, ¿sí? Uno para coma, uno para lesiones ocupantes de espacios, uno para traumatismos encefalocranianos, uno para ACV hemorrágicos, uno para ACV isquémicos,
Y el último para lo que yo llamo debilidad generalizada, que son lesiones no tan focales, principalmente no hemiparéticas. Eh, Obviamente que muchos de estos se superponen, ¿eh? Pero la idea es alcanzarle algunos problemas y que en las próximas clases algunos de ustedes vayan exponiendo. Yo les puedo alcanzar algunas de las clases mías para que las modifiquen, para que las cambien y las actualicen y bueno, y todo ese tipo de cosas. La idea es escucharnos entre todos, ¿sí? Hacer algunos aportes, organizarnos, ¿eh? Y ver que la mayoría de los pacientes los podemos ir viendo de la misma forma. Bueno, nos juntamos ahora para conversar, a ver si hay alguna duda. A ver cuántos quedaron. Están los 53. Alguno apagó la cámara y se fue al baño o hizo algo para el estilo. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo tengo una duda. Igual Sí, es más. sí. Lo que es la reconstrucción 3D, por lo menos en computadora y eso, ¿es de utilidad? ¿Se usa, digamos? En las tomografías, decís vos. Sí, creo que en la tomografía.